el análisis de modelos de estudio, ¿ok? Básicamente tenemos varios tipos de análisis que podemos realizar, ¿no? Para poder analizar los modelos de estudio, ¿no? Tenemos el análisis de modelos en el cual podemos ver simetrías, ¿no? Y espacio, podemos ver la simetría en cuanto a una cuadrícula en milímetros sobre el rafe medio palatino para poder ver, digamos, una simetría anterior, posterior. Y la alineación también, ¿no? Análisis de espacio, cantidad de espacio disponible, espacio necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que ver lo que es una evaluación de los problemas estructurales, el alineamiento del arco, la simetría, la forma del arco, ¿no? Es importante poder ver esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del alineamiento en el arco, hablamos de la posición que tienen las piezas dentarias dentro del arco, ¿eh? Y si estas tienen una relación correcta o no. Por ejemplo, vemos estos modelos en los cuales los dientes están tomando una posición, digamos que bastante, digamos, normal dentro de lo que es el arco dentario, ¿no? ¿Cierto? Igual aquí arriba, a pesar que son piezas de dentición mixta, tenemos piezas deciduas y piezas permanentes, pero que hay una conformación, un alineamiento adecuado, ¿no? Dentro de los arcos dentarios. También podemos evaluar la simetría, ¿no? De estos arcos. Hay arcos que a veces son muy expandidos o muy comprimidos en ambos sentidos, ¿no? Y podemos verlo también en el inferior y en el superior, esta simetría de los arcos. Y la forma de los arcos que, digamos, clásicamente y normalmente son tres formas principales de arco dentario. Un arco parabólico, como el que estamos viendo. Hay arcos triangulares, ¿no? Y arcos cuadrangulares. Cuando esto es muy cuadradito así, cuadrangulares, arcos triangulares y arcos parabólicos, este de aquí. Luego hay otros que han agarrado otras denominaciones, ¿no? Y dicen, por ejemplo, arcos ovoideos, arcos trapezoidales, ¿no? Puede ser válido en cuanto a que nos ayude a poder, digamos, eh, visualizar esto. Pero lo clásico son estas tres formas. Y sobre estas tres formas después ya tenemos algunas alternativas, digamos, diferentes de poderlos denominar. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿no? Este arco es ligeramente triangular. Si vemos la simetría, este lado de aquí es más, digamos, ancho que este lado de aquí. Entonces tenemos algunas cositas, algunas diferencias. Miren, este arco tiende a ser ligeramente cuadrangular porque miren que esta zona de aquí está completamente aplanada, ¿no? A pesar que como es del mismo paciente, tiene esta tendencia posterior a ser ligeramente triangular. Entonces, vamos a ver también en esta visión oclusal de los modelos de estudio, nos va a permitir esta visión detallada de los apiñamientos, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un apiñamiento dental, aquí hay apiñamiento dental también, ¿no? También puede ser casos en los que hay diastemas, donde habrían espaciamientos, y también las rotaciones de las piezas dentales. Entonces tenemos que ver esos puntos, ¿no? Cuando ustedes han visto en sus historias clínicas, cuando ven para la presentación de casos, ven algunas diapositivas en las cuales ustedes simplemente así mecánicamente están pegando y copiando y haciendo análisis donde no deben, ¿no? Justo en la mañana con un alumno estábamos viendo que había cosas que no correspondían. Por ejemplo, ¿no? Ven ustedes en algunos casos que hacen esta diagonal, ¿no? De la molar, ¿no? Y, digamos, hacen esta diagonal, pero no saben ni siquiera qué significa esa diagonal. Y lo utilizan mal, porque esas diagonales que utilizan en los modelos, pues normalmente son para dentición permanente, como en esta edición, ¿no? Esta diagonal va de la cúspide visto-vestibular a la cúspide mesiopalatina de la superior, ¿no? Y llega y se proyecta. Si ella pasa sobre la punta del canino, en este caso está pasando más atrás, ¿no? Esa proyección de realismo. Pero si pasara por la punta del canino, querría decir que esta molar está bien posicionada sin rotación. En este caso, como pasa por detrás, entonces estamos viendo qué cosa, que hay una rotación en este sentido de aquí, ¿no?
porque si estuviera derecha pasaría exactamente sobre la punta del canino. Pero es el canino permanente, no el canino deciduo, por si acaso. ¿Ok? Igual a este lado, miren, este lado peor todavía, miren por dónde pasa, por acá. Pasa por la premolar cuando debería pasar por la punta del canino, lo que me está indicando una rotación de esta molar en este sentido. Entonces, en este modelo podemos visualizar esa rotación. Ahora, ese análisis no vale para el inferior, vale solo para el superior. Entonces, a veces veo que me ponen diagonales aquí, diagonales acá, y empiezas deciduas, y eso no corresponde. Son análisis que no corresponden a ese tipo de decisión. Es para decisión permanente. Si el paciente tiene sus molares y sus caminos permanentes, así tenga deciduos aquí, sí podrían hacerlo, pero no en el inferior, en el superior. ¿Okay? Cualquier pregunta que tengan, interrumpen solamente y pueden preguntar, ¿ya? No, no se queden con la duda y pregunten antes que se olviden de las preguntas que tengan que hacer, ¿ya? Pueden interrumpir. Vamos a hacer un pequeño alto para poder pasar la lista. Estaba olvidando del tema. A ver, hay alguien que quiere entrar acá. ¿No? Se necesita analizar el espacio disponible para los dientes de ambos arcos. O sea, el principio de este análisis es que solo hay un pequeño perímetro de arco, cualquiera que sea el tamaño mesiodistal de los dientes. Entonces es necesario poder hacer varios tipos de análisis para poder ver si los dientes que tenemos van a encajar dentro de los arcos dentales, ¿no? Esto, digamos, va a consistir en qué cosa? También en estudiar los tres planos del espacio, las arcadas centrales superiores e inferiores, relaciones intermaxilares, ¿no? Cuando hablamos de estos tres planos del espacio, hablamos de un plano cruzal, un plano sagital, un plano transversal, ¿cierto? ¿Okay? La enorme ventaja del análisis de modelo que te permite detectar con un solo método de valoración las desviaciones de la pignacia en las tres dimensiones del espacio, ¿no? Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos sirven para determinar el tamaño de los dientes permanentes no erosionados y la cantidad de espacio necesario para su correcta alineación. ¿No? Esto fue lo que hizo Moyers. ¿Okay? También se define como un análisis de correlación en el que se valora matemáticamente la anchura y la longitud de la arcada dental en función del tamaño de los dientes. Ahora, ¿cuál es la importancia del análisis de la dentición mixta? ¿No? Para el diagnóstico del plan de tratamiento de la dentición mixta, para las guías de erupción, para poder proyectar lo que son las extracciones seriadas, para el mantenimiento del espacio o para la recuperación del espacio, ¿no? Estos son todos los puntos que nos permiten, digamos, que el análisis de la dentición mixta sea importante para nosotros, ¿no? ¿Qué factores debemos considerar en el análisis de espacio? La relación molar, inclinación de los incisivos inferiores y el curva de espacio. ¿Okay? Ahora, análisis de dentición mixta hay infinidad. Los que más usamos, el más usado hasta el día de hoy es el de Moyers. Van a encontrar mucha literatura académica al respecto, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue utilizándose. También el de Tanaka Johnston. Y el método radiográfico cuando no tenemos las piezas completas dentro del arco dentario, ¿no? Y no podríamos realizar el análisis como tal. ¿Ok? El análisis de Moyers es un análisis estadístico que relaciona la sumatoria de los anchos mesiodistales de los cuatro incisivos inferiores, los correlaciona con la predicción del ancho mesiodistal de canino y premolares, tanto para el maxilar superior como para la mandíbula. ¿Okay? Esto nos va a ayudar para predecir la falta o el déficit de espacio en la arcada desde la dentición mixta y así atender las demandas del tratamiento por falta de espacio principalmente, ¿no? Generalmente lo que más nos preocupa es ver si va a alcanzar el espacio del que disponemos dentro del arco dentario para que tanto premolares como caninos puedan erupcionar normalmente. Para esto revisamos este análisis de la dentición. Entonces, en el análisis de Moyers se evalúa la cantidad de espacio disponible en el arco para los dientes permanentes de reemplazo, vale decir canino y premolar. Entonces, en la zona de caninos y premolares
tenemos todavía pues en la dentición mixta muchas veces caninos y molares deciduas, y esas van a cambiar caninos y premolares. Normalmente hay un espacio a la deriva, un espacio de leeway, ¿no? Que, digamos, es positivo para el inferior y para el superior. En el inferior el espacio de leeway, que es la diferencia que hay de tamaño entre los dientes temporales, vale decir caninos y molares, versus el espacio que ocupan el canino y premolares de permanente. Esa diferencia tiende a ser positiva, vale decir que los dientes deciduos son más anchos en la sumatoria total que los permanentes, ¿no? En esa zona, ¿no? Entre caninos y premolares. Y esa discrepancia en el maxilar superior es de 0.9 milímetros, o sea, casi 1 milímetro cada lado derecho o lado izquierdo. En el maxilar inferior la discrepancia es mayor, positiva, pero mayor. Tienes 1.7 milímetros en cada lado, tanto derecho como izquierdo. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes ven las molares deciduas inferiores son mucho más grandes que una premolar. Hoy día veíamos con un alumno que estábamos haciendo justamente un Moyers, que la molar decidua tenía 10 milímetros. 10 milímetros versus una premolar que normalmente mide en promedio 7.5 milímetros. Imagínate cuánto espacio de masa hay ahí nomás, ¿no? Ahora, claro, el canino sí es más grande, pero si sumas todo, hay una discrepancia positiva, ¿no? ¿Okay? Seguimos. Ahora, el procedimiento en Moyers, ¿cómo hacemos? En primer lugar, se mide el ancho mesiodistal de los 4 incisivos permanentes inferiores. Ojo, siempre, esto ha sido pregunta de examen toda la vida, ¿no? ¿Con cuál sumatoria de incisivos vamos a las tablas de Moyers? Con los 4 incisivos permanentes inferiores, y eso me va a determinar la medida tanto para superiores como inferiores de caninos y premolares. Con este valor se va a la tabla de Moyers en el percentil 75, o sea, el 75%, para hallar los valores correspondientes a la medida de caninos y premolares, tanto para el maxilar superior como para la mandíbula. Se consigna estos valores en la tabla de registro de datos en el cuadro que dice tamaño calculado para 3, 4 y 5, o espacio requerido para el ajuste molar. Vamos a pasar un ratito a la tabla esta que les estoy diciendo, que es la que está en historia clínica, en la parte de análisis de la dentición mixta, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, donde vamos a anotar la medida de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores, de los 4. Con estos 4, la sumatoria, por ejemplo, en un caso hipotético de 24,5, es que se va a la tabla. Y en la tabla vamos a tener el valor para el superior, para el superior, y para el inferior del mismo paciente con este valor que se fue a la tabla. ¿Con qué tabla? Con la tabla esta que es la tabla de Moyers. 4,5 tenemos estos valores al 75% para maxilar superior, para maxilar inferior, ¿no? Entonces tenemos los valores, tenemos aquí. A veces que los valores superan esta tabla, ¿no? Entonces también hay otros mecanismos para podernos ver, ¿no? Hace unos años con los alumnos hicimos estas ruletas, nos sirven, ¿no? con la sumatoria de incisivos inferiores para varones, para mujeres, la medida que deben tener premolares y caninos inferiores y superiores. Y teníamos también con valores más altos como para poder tener una gama mejor de la tabla. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a proceder para este caso? Como les repito, medimos diente por diente los 4 inferiores, vamos a la tabla y lo anotamos ahí en el espacio que dice tamaño calculado según tabla. Pero ya hemos medido los 4 de aquí, medimos también los 4 superiores, ¿okay? Para hacer lo que es la segunda parte del análisis. La segunda parte del análisis es con la suma de ambos dientes y después de haber visto la línea media, ¿no? Vemos desde la línea media el espacio que ocuparían los 2 incisivos a cada lado según corresponda a su medida. ¿Okay?
Eso también lo hacemos para maxilar superior y el inferior en cada lado porque tenemos las medidas de todos, ¿no? Y luego desde el punto que hemos marcado, medimos hacia mesial de la primera molar permanente, ¿no? Y ya vamos a tener el valor del espacio disponible. Por ejemplo, en este caso no tiene canino deciduo, por lo tanto este espacio es muy reducido. Y eso nos va a permitir proyectar qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Porque si imagínense, aquí está faltando el canino deciduo, hay un déficit de espacio disponible para lo que el espacio requerido según la tabla necesitamos en este lado. ¿Okay? Igual procedemos para el superior, ¿no? Medimos desde la línea media. Normalmente la línea media la tomamos como referencia del RAFE medio, que es la mejor, digamos, la mejor referencia, ¿no? Luego marcamos línea media en el superior y los modelos articulados marcamos línea media inferior. Ahora, hay un detalle que normalmente no se toma en cuenta, ¿ya? Que lo vamos a tomar en cuenta, que es el espacio que queda después del alineamiento de 1 y 2. ¿A qué se refiere esto del espacio que queda después del alineamiento de 1 y 2? ¿Ok? Vamos a ver qué es eso. Miren, si ustedes proyectan una parábola sobre el modelo, normalmente, digamos que en este caso, debería caer más adelante, o sea, o los dientes deberían estar más atrás, por ejemplo, en este caso. Deberían estar más atrás. Están muy vestibularizados estos dientes, ¿no es cierto? Están muy vestibularizados, ¿ya? Entonces, no pueden ustedes tomar una referencia estando los dientes vestibularizados. Tendrían que tomar referencia en la zona posterior. ¿Por qué? Porque si ustedes estos dientes los alinearan donde debe de ser, o sea, más atrás, entonces tendríamos un punto de referencia de línea media más posterior. Entonces ya no tomas aquí adelante, sino lo tomas atrás el punto. Y van a tener sorpresa, porque entonces este punto ya no va a caer. Si lo toman por fuera, va a caer por aquí. Si lo toman por dentro, va a caer por aquí. Va a caer en zonas diferentes. Y desde esa marca que ustedes hagan hasta mesial de la molar es el espacio disponible que quedó después que alinearon estos dientes. ¿Qué pasara si los dientes estuvieran más bien palatinizados, que estuvieran más atrás acá? Tendrían que estar más adelante. Entonces ustedes tienen que asumir que esos dientes van a estar más adelante y tomar el punto de referencia y están o más vestibularizados o más palatinizados de forma diferente. ¿Ok? Entonces ahí se van a llevar sorpresas porque hay algunos milímetros de diferencia en eso. ¿Ya? Habla, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿no? Espacio que queda después del alineamiento, este es el espacio requerido, este es el espacio disponible, espacio requerido, y el espacio que queda es la diferencia, la discrepancia. En este caso, menos 4.1, menos 3.6. ¿No? Esto sería la suma de estos dos, la discrepancia total de modelo superior. Y del modelo inferior sería esta, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos un caso en el que hay una discrepancia severa, una falta de espacio bastante evidente porque los resultados son negativos, lo cual ya nos guiaría en el tratamiento en qué cosa debemos hacer con el paciente. Si el paciente es clase 1, de repente es probable que necesite extracciones de premolares, de primeras premolares tanto arriba como abajo. Si el paciente es clase 2, de repente solo las extracciones sean arriba. Si es clase 3, de repente solo abajo. Entonces ya puedes, digamos, tener alguna guía. No es, digamos, para todos los casos igual, pero puedes tener una guía de qué cosa debes hacer según el espacio que ves que vas a tener o no después de haber hecho el análisis de la dentición. Obviamente cuando tengan sus pacientes y lo hagamos en la clínica, van a poderlo entender mejor el análisis, ¿no? A ver, estoy vuelto a meta. Esto es todo lo que hemos estado hablando, el espacio disponible, todo eso. Pero acá, digamos, es más o menos lo que estamos hablando. Luego vamos a tomar las medidas, poder hacer el análisis. Y hacen la mandíbula del mismo modo. Y ese es el análisis de Moyes. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos autores, Tanaka y Johnston,
dijeron, bueno, es muy tedioso hacer todo eso, entonces vamos a simplificar. Entonces, ¿cómo lo simplifican ellos? Ellos también toman la referencia de los 4 incisivos, ¿no? De los 4 incisivos inferiores, y le van a sumar una constante, ¿no? Una constante. ¿Cuál es la constante? Le suman para el maxilar superior, suman los 4 incisivos inferiores, dividen el resultado entre 2 y le suman una constante de 11 para el maxilar superior. Por ejemplo, si el paciente, sus 4 incisivos inferiores serían 24, entre 2 sería 12 más 11, 12 más 11 serían 23. Entonces, el espacio requerido sería de 23 milímetros para Tanaka Johnston, ¿no? Y para la mandíbula sería lo mismo, o sea, la sumatoria de los 4 incisivos inferiores entre 2 más 10.5. ¿Okay? Medio milímetro menos que el superior. Y este es más o menos bastante similar a los resultados que obtenemos en Moyers. No es exacto, no es, digamos, los mismos valores que SAR, pero se acercan bastante. Entonces se puede tomar como un referente también. Y el método radiográfico es cuando no tenemos alguna pieza dentaria. Cuando no tenemos alguna pieza dentaria, entonces podemos hacer una regla de 3 simple, digamos. Si nosotros tenemos un modelo donde tenemos, por ejemplo, la molar, una molar, la medimos en la radiografía, medimos este premolar en la radiografía y por una regla de 3 simples podemos saber cuánto mide en realidad este, ¿no? Porque tenemos un modelo también, modelo de estudio donde podemos medir esto. Igual para los incisivos y para todos. No es exacto, pero nos puede dar un acercamiento, un aproximado bastante bueno a lo que es, digamos, el método. También había un método antiguamente que hoy día ya no se utiliza, pero que era la radiografía cefalométrica a 45 grados. Era una radiografía cefalométrica donde la cabeza estaba inclinada a 45 grados y requería 2 radiografías, una del lado derecho y una del lado izquierdo. La distorsión en ese tipo de radiografías a esa magnitud era prácticamente cero, casi cero. O sea, las medidas eran muy exactas. Entonces, pero era la radiación, ¿no? Que se daba lo que hizo que se descontinuara este método, ¿no? Pero era bastante efectivo. Análisis hay más, tenemos el análisis de Nance, cuando por ejemplo ya solamente tenemos piezas dentarias permanentes, ¿no? Y solamente vamos a medir por segmentos, ¿no? Por segmentos, segmento posterior facial de la molar, africanino, ¿no? La zona del canino y la zona de los dientes anteriores, ¿no? Y podemos también saber cuánto tenemos de espacio, ¿no? En otro método también se miden todos los dientes y se van marcando en una regla o con una regla en un papel, se van marcando toda la medida de los dientes y luego se suma toda esa medida, luego se ve toda la medida del arco y podemos también tener esa diferencia, ¿no? Pero básicamente es esto lo que tenemos para lo que es el análisis de los modelos de estudio. Pues no he querido ahondar mucho porque son temas que ya los han visto ustedes en los cursos diferentes y tenemos que